Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:47 minutos, 7:47 en las Islas Canarias... ...en este jueves 1 de mayo de 2025... ...y empezamos nuestra tertulia de lujo. Don Jaime de Berenguer, ¿qué tal está usted? Muy bien, buenos días. Está... pero muy bien, muy bien... Bueno, no lo sé. Sí, ¿O solo bien? Bien, dejémoslo en bien. Vale. Don Alberto Serrano, muy buenos días. Un placer, don Luis, el 1 de mayo. Y es un día que yo siempre recuerdo... que hoy liderarán manifestaciones líderes sindicales y dirán que nos representan, que no defienden nuestros derechos, etcétera. Solamente le doy un dato. La ley de libertad sindical que hace que estos señores nos representen es del año 85. Y conforme a esa ley, UGT y comisiones, que según los cálculos de gente que más ha estudiado el tema, pueden representar como mucho a 300.000 trabajadores, llevan 50 años representándose. Es decir, se supone que los trabajadores votamos, elegimos nuestros representantes y conforme a esa normativa del año 85 llevan 50 años representándonos los mismos. Si esto no es una dictadura, que venga Dios y lo vea. No hablo de la patronal, que es una ley incluso preconstitucional, la que actualmente les ampara para erigirse en representación de todos los empresarios. ¿Cómo vivieron ustedes el apagón? ¿Y cómo están viviendo estos desesperados intentos de Sánchez por echar balones fuera? Pues yo lo viví bien porque como soy un friki, estaba perfectamente pertrechado ya desde hacía años, hasta tal punto que tenía un hornillo con unos cartuchos de gas, de luces de estas solares, otras con dinamo por si fallaban las solares, en fin, todo lo cual, mientras todos mis vecinos... ¿Es usted un supervisionista o algo así? Sí, no lo sé, mi hijo Jaime dice que friki, ¿sabes? O sea que pero esto lo tenía ya desde hace años, no sé cuándo me dio por comprarlo, y mira, al final por lo menos le saqué beneficio, porque fíjate el tiempo que había pasado, que no sabía dónde estaba, me costó encontrar las cosas, o sea, con eso lo digo todo. Pues mire, yo, don Luis, de pequeño iba a un pueblo en Ávila en el cual era habitual los cortes de luz y nos tiramos 3 días sin corte de luz, entonces me pasa igual que a Jaime. Yo tengo mi código de supervivencia perfectamente peregrinado desde aquella época, con mi camping gas, con mis linternas, con mis velas, y estoy preparado. Incluso tengo aguas potabilizadoras, vivo al lado del río, para bajarme al río, coger un cubo de agua y resistir ahí unas semanas si hace falta. Me pilló en el metro, y fíjese, es una cosa que me resultó curioso, se apagó la luz de repente entrando en un vagón y la gente se quedó pasmada. Yo, con un instinto de supervivencia que me da, probablemente haberme criado en un pueblo de Ávila, pues abrí, como si fuera Conan el Bárbaro, la puerta y salí corriendo. Y la gente me dice, pues ¡síganme! Está loco, pero se van a quedar ustedes aquí, que se ha apagado la luz, que bueno, todo el mundo quietecito a que le dieran instrucciones. Lo cual me sorprendió bastante. O sea, qué poco instinto de supervivencia tiene la gente de hoy en día. Usted entra, y esto se lo digo a todo el mundo, delante de una persona mayor en un portal, y la persona mayor, si usted va por detrás sigilosamente, se da la vuelta. Alguien me puede atracar, alguien no sé. Va delante de un joven o una joven y resulta que ni se dan la vuelta, ni se inmutan. Digo, hombre, hay que tener un poco de instinto. Si se apaga la luz en una circunstancia, hay que salir corriendo, lo primero, y luego ya hablamos. Bueno. En el exterior ya hablamos. Bueno, hay que salir, tampoco hace falta precipitarse y esas cosas. Ni romper las puertas del metro ni nada. Bueno, en las primeras horas y a través siempre de filtraciones, siempre sin decirlo así de forma clara, pues el gobierno intentó deslizar la hipótesis de que todo había sido un ciberataque. Luego pues ha quedado claro que de ciberataque nada de nada, que es mera incompetencia, mero haber intentado presumir de ser más renovables que nadie cuando la red eléctrica española no estaba preparada para poder gestionar una oferta de energía basada mayoritaria o exclusivamente en renovables. Vamos, que la han liado parda. Y entonces ahora el gobierno pues anda intentando echar balones fuera y hablando de que esto es culpa de las empresas privadas, ¿no? Como de las empresas privadas, Red Eléctrica depende del poder político. No, es culpa de las nucleares. Oiga, pero si las nucleares estaban apagadas porque usted les está haciendo la vida imposible para que no haya nucleares y además las quiere desmantelar. ¿Qué están diciendo? Y ayer ya fue el colmo ver a la presidenta de Red Eléctrica decir en una entrevista, en un momento determinado, a día de hoy no podemos conocer las causas de lo que ha pasado, para luego, más adelante, en esa misma entrevista decir, a día de hoy podemos afirmar que no va a volver a pasar porque hemos aprendido. Y dice, ¿cómo narices han aprendido ustedes si dice que no saben las causas?
Por supuesto que se empiezan a saber ya las causas, y desde luego fuera de España las tienen clarísimas. O sea, Portugal ha dicho: a mí no me volvéis a enmarronar, y ha cortado el intercambio eléctrico con España. Y en Francia, como informa El Mundo hoy, pues están partidos de la risa y sacando pecho diciendo: a nosotros no nos habría pasado porque tenemos suministro nuclear. Es que, de verdad, este hombre es un gafe total, además de un perfecto incompetente. Pero ¿qué puedes esperar de un tío que mientras que está sentado en una mesa de emergencia con sus ministros, lo que se le ocurre preguntar es si la tortilla de patata con cebolla o sin cebolla? Eso es Pedro Sánchez. Eso es lo que le importaba. Mientras que está el país paralizado, este tío estaba haciendo este tipo de cosas. A mí lo que más me ha preocupado de todo esto es que, como puse ayer en redes, estos tipos han llevado a España a una situación donde tienen un montón de... O sea, la realidad da igual. Ya la realidad es una cosa que no cuenta. Tienen un montón de tipos que están dedicados a lo que se hace en las dictaduras, que es hacer un relato. En ese relato se incluye, lo primero que dijo que deslizó era el operador privado. Pero cuando él lanza ese argumento, no busca culpar a una empresa privada, sino dividir la sociedad en dos, que es aquello de lo público frente a lo privado, que es la derecha, y le da igual. Con eso él ya tiene o piensa que tiene asegurado que va a tener la mitad de la población defendiéndole enfrentada a la otra mitad. Y mientras que nosotros nos enfrentamos, pues él hablando de tortilla de patata con cebolla, sin cebolla. Y el problema de todo esto, que me preocupó muchísimo, es que en paralelo a esos argumentos que pues ha sido uno, ha sido el otro, ha sido el de más allá, fue el lanzar el relato de ¿y lo bien que nos lo hemos pasado? Porque no sé si se dieron cuenta ustedes que en redes, gente, los proxies del gobierno, era decir, bueno, ha sido maravilloso, hemos estado cantando en la calle, hemos salido a beber cerveza, hemos hecho la conga, y la verdad es que ha sido una pena que haya tenido que pasar esto para que volviéramos a divertirnos en las calles. Un poco el recuerdo de eso que tenía don Alberto de su juventud en el pueblo, ¿no? Y eso es propio de una dictadura, pero vamos, a todos los tampoco efectos. les ha salido muy No, pero bien, lo han intentado. ¿no? Lo han intentado, pero al final la realidad se impone. Es que ya vamos por 12 muertos en el apagón. Ya vamos por más de 1.000 millones de euros en pérdidas. Posiblemente acaben siendo como 2.000 millones de euros. Y acabo de ver una noticia que tuvimos suerte, don Luis, porque esto pasa en invierno. Y pasa a las 6 de la tarde y hay una tragedia nacional, porque una de las cosas que usted me ha preguntado dónde me pilló a mí, pues yo estaba trabajando en casa y tuve la suerte de poder ir a por el pequeño al colegio y tal, por supuesto calles anchas, sin semáforo y nada, pero a mi mujer, que le cogió en pleno centro de Madrid, las escenas que me contaba es que tuvo compañeros que se fueron andando desde la glorieta de Bilbao hasta el Corcón. Gente que iba por las aceras. Aquí nuestros técnicos tuvieron que irse andando. Entonces, kilómetros y kilómetros. Imagínense que esto pasa no a primera de la mañana con 12 horas de luz, sino que pasa a las 6 de la tarde en un día de invierno con los padres trabajando y los niños en las guarderías o saliendo de los colegios sin comida, sin atrapados en los ascensores, y esto hubiera sido una tragedia. Y este imbécil, con perdón, o este señor, diciendo que es la tortilla con cebolla o sin cebolla. O sea, estamos delante de un sujeto verdaderamente nefasto. O sea, lo de este un señor... poco psicopático, sí. Don Ramón de Beciana acaba de hacerse eco de una noticia en internet, pues enormemente preocupante por lo que se desprende de ella. En Badalona, la policía municipal ha procedido al desalojo exprés de 20 viviendas que fueron ocupadas durante la noche del apagón. Oiga, si resulta que durante la noche del apagón aprovechó gente para ocupar viviendas. Si en Badalona se han ocupado 20, ¿cuántas se han ocupado a nivel nacional? Mire, una de las cosas que escuché ayer a un experto en temas de seguridad es que hay muchas cosas que no han trascendido, pero para que nos hagamos un ejemplo, es que, por ejemplo, la Guardia Civil no podía repostar. Bueno, y quien dice la Guardia Civil quiere decir la Policía Nacional. Eso a efectos prácticos es que la ley de la selva. De hecho, según parece, según decía él, la Guardia Civil había recibido instrucciones en Valencia de ir a repostar a los cuarteles,
Porque, claro, tú en un surtidor normal, al no tener energía, si no está preparado, no puedes tampoco servir. Si eso se hubiera prolongado un poco, la situación hubiera sido precisamente esa que ha pasado, pero a gran escala, ¿no? Bueno, Sí. lo comenté ayer. Los datos que me mandaba una persona que ha estado trabajando en empresas de telefonía, todos vivimos como al principio, de repente, que si empieza a fallar el fijo, que si empieza a fallar el móvil, que de vez en cuando entraba algún mensaje, alguna página web se podía ver, pero luego poco a poco todo se fue apagando. Luego de repente te entraba otro mensaje, pero también terminaron no pudiendo salir tus mensajes ni entrando nada más, hasta que al final nos quedamos absolutamente sin red de comunicaciones. Y eso es porque, por supuesto, todos los servidores, antenas, equipos de estas empresas tienen generadores, tienen baterías y generador de gasoil para cuando se acaba la batería. Y además, pues está todo el sistema preparado para que vaya el camión de gasoil a reponer cuando tal. Pero todo eso está pensado para apagones locales. Claro, cuando de repente en toda España a la vez resulta que se quedan sin gasoil los generadores de todos los equipos de las redes de comunicaciones, pues entonces no hay nadie que vaya a reponer porque no hay camiones suficientes, no hay técnicos suficientes en las empresas para poder hacer frente al tema, con lo cual al final termina cayendo todo y nos quedamos a cero en comunicación. Sí, si me permite, además, en tema de seguridad está especialmente preocupada la policía porque, claro, no existían alarmas. La principal fuente de seguridad de determinados establecimientos, por ejemplo, que pienses en una joyería, es que tiene una alarma conectado. Ya nadie pone barrotes gordos ni nada por el estilo, porque es más eficaz todo eso, y todo eso depende de un funcionamiento electrónico. Desestabilizado todo eso, pues evidentemente había un riesgo clarísimo. Y de hecho me consta que la Policía Nacional y Municipal de Madrid, por lo que me han transmitido algunos, estaban preparando un dispositivo especial de seguridad por la noche, porque ya se estaban organizando bandas para proceder con total y absoluto a su antojo para robar todo este tipo de establecimientos. Ha dicho don Jaime, tiene toda la razón. Que no hubo saqueos porque no dio tiempo. Conseguimos Frenarlo a tiempo, porque no tiempo a organizarse a los saqueadores, por así decirlo. Decía don Jaime, tiene razón, que se está construyendo un relato paralelo de la tragedia que ha pasado. Y la culpa es de la derecha, la culpa, por supuesto, de Franco, que hizo las centrales nucleares, y ya si nos remontamos de Leovigil, los recibimientos Reyes Católicos. Esto es así y hay que tragarnos. Además fue un día feliz, festivo, etcétera. Esto es lo que tenemos que tragar. Yo creo que, sin ser un experto, lógicamente, ni pretenderlo, tipo Gonzalo Mirón, nada por el estilo, pero yo creo que se pueden hacer 5 conclusiones de lo que usted ha estado diciendo esta mañana. Yo me gusta ordenar un poco la cabeza y se las lanzo. Primero, no es normal que en un país occidental se corte la luz de manera generalizada. Yo creo que eso estamos todos de acuerdo. No, es el primer país occidental donde ha pasado esto. En segundo lugar, no es normal que la máxima responsable diga que todo fue fenomenal y que somos maravillosos, y que no pasa absolutamente nada. En tercer lugar, no es normal que no salga un responsable del ministerio correspondiente y diga que esto no puede volver a pasar, porque la sensación que tenemos es que esto va a volver a pasar en invierno, como decía don Jaime. No, la sensación que tenemos es que si siguen haciendo lo mismo, vuelve a pasar mañana. Sí. Por eso ya no están haciendo lo mismo. Ahora por debajo lo que están haciendo es, ya han reducido el porcentaje de energía renovable en la red y han aumentado el de energía no renovable. ¿Por qué? Porque hace falta energía estable. En cuarto lugar, no es normal, otro tema que pasa un poco desapercibido, que es que Portugal diga que hay que hacer una investigación independiente, pero no se fía de España. No es normal. Y en quinto lugar, no es normal tampoco, aunque bueno, tenemos ya que admitirlo, que la gente se la trague toda. O sea, es que no es normal que no pase nada en este país con todo lo que está sucediendo. Y yo quería deslizar una opinión también, mía de hace muchos años también, me viene al caso en este supuesto, que es que hay una especie de religión científica que se basa en una verdad relevada, que lo que viene de la ciencia es indiscutible. Mire, yo estoy harto de ir a juicios y que dice un perito súper experto y basándose en la Universidad Humboldt, no sé qué, alemana y tal, una cosa, y otro experto dice lo contrario, y entre ellos se matan. No existe una verdad científica que nos quieren hacer valer, como si fuera una cosa, una verdad relevada, tipo divino. No existe eso. Un científico dice una cosa y otro científico dice otra cosa. En este tema exactamente igual. ¿Cuál es la energía buena, bonita, barata? No se ponen de acuerdo los científicos, señor, que eso no existe. Eso que está tratando de utilizar el gobierno, de que, bueno, las renovables son maravillosas, que toda apuesta que no sea por renovables, que ser un terraplanista y una persona primitiva y no sé qué, eso no es verdad. Y en este caso yo creo que ha quedado demostrado una vez más un exceso de energías renovables
provoca un colapso del sistema, por lo que viene usted comentando esta mañana, porque no hay control, es el ejército de Pancho Villa, los molinillos. Efectivamente, o sea, si es que además basta con mirar a nuestro alrededor. ¿Por qué somos los únicos imbéciles donde el gobierno coge y se empeña en dar el titular de en un día laborable hemos conseguido 100% de renovables? Sí. ¿Por qué el resto de los países no hacen eso? Porque son más tontos que Sánchez. Don Luis, ¿quiere la explicación ibérica? Mire, ha habido muchas subvenciones de la Unión Europea para implantar renovables. Eso por un lado, y ahí han pillado y luego ya sabemos cómo funciona este país. Por otro lado, en otros países se han negado a destruir sus paisajes naturales. De aquí, que somos muy ecologistas para lo que nos interesa, no hay ningún problema. Oye, molinillos, placas solares, como si quieres poner una central térmica. Lo importante es que venga dinero de la Unión Europea y ya veremos a ver cómo hacemos. Entonces, se da por un lado ese dinero que ha venido a mansalvas, que lo han cogido con muchísimo gusto, y en segundo lugar, que no tenemos ningún reparo, habiendo dinero de por medio, en arrasar feminismo, medio ambiente, lo que haga falta, porque todo es un cuento, don Luis. Una persona realmente ecológica, como presumen algunos que son, se negaría a destrozar nuestros paisajes en muchas zonas, hablando de cantidad de paraje, y además, fíjese usted, se arrancan olivos millonarios. ¿Por qué? Por poner una placa solar. ¿Por qué? Porque viene subvención de esto, el otro no me da subvención. Y esa es la mentalidad. Y luego esos mismos salen presumiendo, si usted hace cualquier cosa con una lagartija, oiga, no sé qué, pena de prisión. Sí, todo bueno, pausa publicitaria y seguimos. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de Aminopac contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con Aminopac. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com. Los grandes deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más. ¡Más! ¡Más! Nueva gama de El Pozo Bienestar más proteínas. Pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más. El Pozo, 70 años siendo uno más de la familia. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. Cuestiones decisivas de la historia de España. José Javier Esparza analizará las grandes encrucijadas de la historia moderna. Claves ocultas del 23F, de Canalejas a Dato, Siglos de Oro, Leyenda Negra, la España virreinal. ¿Por qué hubo 3 guerras carlistas? La guerra civil, el fracaso de la República. Todo a partir del mes de abril. Entra en la web www.clubdeamigos.torotv.com, escríbenos un correo a clubdeamigos@clubdeamigos.org o llámanos al 91 616 2464. Repito, 91 616 2464. Porque juntos somos más fuertes. La doctora Margarita Esteban, especialista en medicina estética, llega a Madrid con el revolucionario tratamiento Endolit para la remodelación corporal sin liposucción ni quirófano. Consigue eliminar esa grasa localizada o tensar esa piel flácida que tanto te trae de cabeza, de piernas, brazos, glúteo o abdomen con Endolit. En una sola sesión y sin postoperatorio. Infórmate en la consulta de la doctora Margarita Esteban en la Clínica Sandra Oliveira, Antonio de Maura 7, El Retiro, o agendando tu cita médica en el 689-707-317. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida, porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Dejando aparte que los intentos de manipulación de la opinión pública con todo eso de ay, fíjate que bien se lo pasaron los de que quedaron atrapados en este tren bailando una conga y tal.
Dejando aparte que esos intentos de manipulación de la opinión pública pues al final no han funcionado, porque la dura realidad se impone y con 12 muertos ya sobre la mesa pues es difícil sostener ese tipo de discursos. Pues además se ha dado la circunstancia de que parece que todo conspira para que le salgan mal las cosas a Sánchez. Hoy dábamos dos noticias que son realmente no tienen importancia real, pero sí tienen importancia simbólica. Una, la maldita coincidencia de que justo el mismo día del apagón se publicaba la licitación por parte del gobierno de 3,5 millones de euros para comprar diésel para alimentar los generadores de emergencia de los centros de Menas en Canarias. Que claro, pues hombre, pues seguramente hay que comprar diésel para los generadores de los centros de Menas en Canarias, y seguramente esos centros de Menas pues está muy bien que tengan generadores, pero claro, publicar eso el mismo día en que estamos viendo que ha habido gente que ha muerto en residencias porque había residencias de ancianos que no tenían generadores diésel, pues hombre, pues es una de esas casualidades que queda muy mal. Como también queda muy mal el hecho de que resulta que varios centenares de personas quedan atrapados en un tren en Aragón y entonces pues están ahí todos más tirados que nada en mitad de la nada y aparece un coche oficial a llevarse a la subdelegada socialista del gobierno en Zaragoza, que era uno de esos 700, entonces aparece el coche oficial, la recoge a ella y dejan a los otros 700 detrás. Esa no me la sabía, esa es buena, ¿eh? Buenísima, sí. O sea, ¿qué dices? Hombre, la noticia en sí, vamos a ver, pues seguramente alguna otra de las personas atrapadas también vino algún familiar a recogerla o lo que sea. Y bueno, pues si esta señora tiene coche oficial, pues vale, tiene derecho a irse en su coche oficial. Pero claro, el símbolo es lo que queda, ¿no? Y qué oportunidad perdida para que un cargo público dijera: señores, estamos aquí atrapados, pero yo me quedo aquí con ustedes, hombre, hasta que nos rescaten, ¿no? Vamos, lo que yo no sé es cómo no le apedrearon el coche. Pues sí, la verdad es que somos mansunos y ovejeros. A lo mejor no le hubiera tirado una piedra, pero... Hombre, yo recuerdo que uno de estos verbal, desde luego. En los 80 encima daba cortes de manga. Sí. Fastidies usted si le da cortes de manga. Esta señora se largó y fuera, pero vamos, como estoy de acuerdo con usted, hay que tener un mínimo de sensibilidad. Hombre. En una situación de estas, pues ese coche oficial tiene que estar a disposición de algún pasajero que lo puede necesitar más que la propia delegada del gobierno. Y te vas y te vuelves ese día, su delegada. Y dejas a estos 5 y te vuelves a por otros. Qué gesto 5 más bonito, imagínense, una señora mayor, unos niños, les pongo a disposición mi coche oficial, llévenlos ustedes donde corresponde. Ni se le ocurrió, Alberto, pero que no se les ocurre. Entonces son de tira para adelante y no mires para atrás. O sea, no. Vamos, en fin. Efectivamente, estos son servidores públicos que no se han enterado. Es que ellos siguen... estamos en una casta política que han vuelto otra vez a aquello de usted no sabe con quién está hablando. Usted no sabe lo importante que soy yo. Y ese es el gran problema, que a las instituciones hay personas que le dan prestigio a las instituciones. Pero en este caso estamos en una generación de políticos donde los políticos van a buscar el prestigio de las instituciones. ¿Cuál es el problema? Que cuando tienes tal cantidad de medianías y de personas sin ninguna moral, lo que haces tú cuando estás ahí es acabar con el prestigio de las instituciones. Desde luego, pero... Lo de esta tía, yo no sé quién es, pero vamos, es para hacérselo mirar. También daba Luis esta mañana una noticia que a mí me ha llamado mucho la atención, que quería, si me permite explicarlo mínimamente, que son el $500,000 que le pagó el Ministerio a Ábalos. Toda la gente le llama la atención. ¿Cómo es posible que le suelte $1 millón? No he dado esa noticia. Bueno, pues... Entonces... La habrá usted escuchado en la competencia, le voy a... No, hablamos de ello ayer en el programa Dando Caña, pero no he dado la noticia porque el Ministerio afirma que esos 500.000 euros que figuran en dietas exentas de tributación dadas a Ábalos, que en realidad es un error del Ministerio, porque eran los gastos completos de todo el séquito que acompañaba a Ábalos a los viajes. No me termina de convencer mucho. Se lo voy a explicar. Pero... en todos los ministerios tienen unos gastos de representación en base al cual uno puede adelantar pagos y luego se lo devuelven. Entonces se supone que esos son devoluciones a gastos que han adelantado de acuerdo con el propio presupuesto. Evidentemente, como Ábalos era una máquina de fabricar facturas falsas, además de una máquina de otras cosas, $500,000 iba a decirte en taxis, pero tampoco, porque él tenía coche oficial, en casa, en comilonas. Sí, claro, si va con un séquito, con el séquito, que ya sabemos cuál es el séquito, que es exigente. Entonces él adelanta unos gastos y pide una factura
factura de eso. Y luego el ministerio correspondiente se lo reembolsa, hasta un total en 2 años de 500.000 de euros. Y a propósito de lo que decía don Jaime, yo, un modesto concejal que fue en su día, tenía a mi disposición 6.000 euros al año, que no es poco, 500 euros, por cada uno de los distritos que llevaba, que eran 2, es decir, 12.000 euros, 1.000 euros a mi disposición durante 4 años. ¿Saben ustedes cuánto dinero empleé todo eso? 0. 160 euros en una comida que pagué a 10 personas que invité, a un menú de 16 euros a cada uno. Unas personas que colaboraron en la confección del busto de Luis Aragonés de manera gratuita y les recompensé de esa manera. 160 euros gasté en 4 años de los 1.000 euros que tenía mensuales. Por tanto, no todo el mundo es distinto, como decía no todo el mundo es igual, efectivamente. Y este señor no solamente abusaba de ese concepto, que desde luego es un gasto black, porque nadie comprueba si esos gastos correspondían efectivamente a pagos. Entonces, entre otras cosas que se dedicaba este señor... ¿Pero tendrán las facturas en el No, ministerio? las tendrán, eso no hay ningún Lo problema. que no sabemos de dónde, se ¿no? las hace Aldama, no hay ningún problema. Si no, colgo. No hay ningún problema. ¿Qué quiere usted? Lo que usted quiera. ¿Cuánto quiere que ponga, no? Claro, un señor con un séquito viajando por todo el mundo, que igual se quedan en Cuenca, pero bueno, ¿Qué viajando por todo el mundo. Este tío no ha pasado de... Habría que ver los conceptos y tal. Yo una vez, hablando con una funcionaria, no diré de qué administración pública, pues comentaba con ella una noticia de no sé qué político se ha gastado en una comida 1.250 euros, comida para 2 personas, pero qué barbaridad, qué vergüenza, tal. Y me responde esta funcionaria: no, si el problema es que no es para comida. El problema es que facturas de esas que figuran como comida, en realidad pues son facturas del burdel, pero claro, no van a poner por los polvetes de no sé qué, con lo cual la factura que se emite es... Pero es lo que iba a decir. Que eso existe y está totalmente generalizado. Haga usted una comida de 1.000 euros, que he invitado aquí a no sé cuántos, y luego ni comida ni nada, se han ido al Burger King en el mejor de los casos. Pero fíjese, eso lo hace el número 2. Acuérdense lo que hizo el número 1 en los Juegos Olímpicos. Se fue también con un grupo de colegas y según salió publicado se gastó entre el viernes y el sábado, con el Falcon gratuito, 18.000 euros. Pero si se lleva a los amigos allí a Fuerteventura... 18.000 euros. Se los lleva allí. También, eso no se puede comer, 18.000 euros. ¿A qué se han dedicado? Gastándose 18... Eso el 1. Porque esto estamos hablando del 2, pero es que el 1, en idénticos términos, que sepamos de esa juerguecilla que se pegó en mitad de los Juegos Olímpicos. No sé si sería muy deportiva esa juerguecilla. Bueno, deportiva sí, lo que no sabemos es de qué deporte, ¿no? Claro. De gimnasia. Como lo de slalom. Un deporte acuático, ¿no? Aquello de la sauna, ¿no? Efectivamente. Bueno, En fin. La corrupción parece generalizada en España, ¿no? Joder, parece, pero lo dice de ustedes, don Luis. Pero es que lo de Canarias... 1 de mayo. Pero es que lo de Canarias ya supera todos los límites. Ayer supimos que se ha detenido a varias personas, media docena de personas, por narcotráfico y blanqueo de dinero, y entre esas personas está, tócate las narices, el inspector de policía que llevó inicialmente las investigaciones sobre el caso de Tito Berni. O sea, allí la corrupción es transversal, afecta a todos los partidos, pero es que afecta también a la policía, afecta a los medios, afecta a todo lo que ustedes se puedan echar a la cara. En Canarias, sinceramente, habría que entrar con una fumigadora y empezar a limpiar aquello, porque tiene narices el titular. Detenido por narcotráfico el inspector que dirigió las investigaciones contra Tito Berni. O sea... Suena vendetta esto, ¿no? Tú me vas a denunciar a mí. Sí. No, es un asunto muy turbio, porque a este inspector se le apartó del caso Tito Berni porque hubo denuncias de compañeros diciendo que había cometido irregularidades. Él a su vez había denunciado que había compañeros que habían hecho desaparecer pruebas del caso Tito Berni. Es decir, al final uno no sabe quién es el bueno en todo esto, ni qué denuncias son ciertas, cuáles no son ciertas, pero el caso es que ayer le han detenido. Bueno, pues a lo mejor resulta que es que todos son malos, ¿no? Pero es que, don Luis, es totalmente lógico, no puede haber un desollinador que huela a colonia. Es decir, estos señores son promocionados
a esos altos cargos de la administración por este tipo de personas que teóricamente tienen que controlar. Entonces, una vez promocionados y sabiendo a qué se dedican, que es a contener, blanquear, etcétera, a quien tendrían que investigar primordialmente, pues ellos lógicamente montan su propia aduana. Pues es que es normal. O sea, aquí lo que haría falta sería un Elliot Ness, de algún modo, que limpiara, que viniera una persona modesta, pero que es muy complicado localizar en España un señor como Elliot Ness. Pero, en definitiva, es que es absolutamente normal que si tú pones un golfo, un chorizo, al frente de la administración de policía, como tantas y tantas cosas, estamos hablando de Fiscalía, estamos hablando de Abogacía del Estado, no se está contando, pero el Interventor General del Estado que está autorizando el traspaso de fondos hasta no sé cuántos millones del Ministerio de Defensa de otros ministerios, incumpliendo toda la normativa presupuestaria, pues otro igual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esos señores llegarán a un punto que también tendrán que cobrarse. Dirán, oiga, yo también quiero mi parte, también, ¿no? Claro, efectivamente. Y aparte lo verán absolutamente normal. Si estos señores se están llevando todo lo que quieren, ¿por qué no voy a coger yo tajada? Si me están utilizando para poder llevarse todo lo que quieren. Claro. El problema de esto es que lo que demuestra, además están acumulando, ya lo comentamos en otro programa, están acumulando una cantidad de casos importantes de jefes de policía, de investigación de puertos, aeropuertos, etcétera, etcétera, que están metidos en este tipo de cuestiones, claro. Siempre y cuando tengamos claro que un garbanzo no hace cocido y que la mayoría de la gente que está trabajando hoy será gente honrada, no me cabe ninguna duda. El problema de todo esto es que el sistema no funciona. Es decir, porque la cúspide está controlada. Pero claro, no solo por eso, sino porque no funciona ni posiblemente la policial ni la judicial. Es decir, cuando una persona que llega a ese punto, por ejemplo, había el caso ¿no? De que tenía no sé cuántos coches de lujo y vivía en un chalet del policía, unos jefes de policía, no me acuerdo exactamente de qué, por no errar, todo el mundo sabía que ese señor vivía muy por encima de sus posibilidades. ¿Qué pasa? Que ellos no tienen, esto lo sabes tú, que eres letrado, no funciona la teoría de la disuasión. No hay percepción de que puedas ser castigado, y si eres castigado hay la percepción de que el castigo si te no va a hacer la pena. Tonto. Efectivamente. Por eso digo que a mí lo que más me preocupa esto no es que te salga un garbanzo negro, sino que cuando así se te empiezan a acumular los garbanzos negros, porque siempre te puede haber un golfo, pues se te empiezan a acumular, ya no es un fallo de la persona, sino es un fallo sistémico. Es decir, hay la percepción de que esto lo hace todo el mundo, que si no lo hago yo soy tonto, y que además si lo hago no va a haber ningún problema que me pillen, porque ya me buscaré yo el patrón, la familia, el agregado de turno que me salve delante de los tribunales o me dirija a la fiscalía a un fiscal que sea muy condescendiente o lo que fuera que tengan ellos. Está claro, mire, hay una cosa que dice en el mundo del derecho que arranca ya de prácticamente la Grecia clásica, un jurista famoso, Solón, que decía que las leyes se cumplen porque la gente tiene miedo a las consecuencias del incumplimiento. Aquí no hay ningún miedo a las consecuencias del incumplimiento. Si la cumples, eres tonto. ¿Y quién tendría que cumplir o exigir el cumplimiento de todo esto? La administración, entendida con carácter general, policía y todos los niveles. Y, en serio, no está pasando desapercibido un tema que para mí es trascendente, que es que ya no existe el presupuesto anual aprobado por las Cortes Generales. Ya se lo han cargado. ¿Y por qué? Porque han estirado tanto la ley que es de tontos presentar un presupuesto anual y someterte a un debate, salvo que lo vayas a ganar. ¿Por qué? Porque tienes margen de manipular el presupuesto, traer, llevar, etcétera. Todo eso no es lo que dice la ley, pero siempre hay un señor detrás firmando, motivando, que, bueno, se puede entender, que no sé qué, que no sé cuánto. Ese dinero que estaba para una cosa y ha sido autorizado por el Parlamento en tal sentido, oye, ya lo dejamos, lo hacemos para lo que quiera el número uno. Y entonces, este es un destrozo total y absoluto del Estado de Derecho. Y fíjese, en el tema del presupuesto, la historia, la génesis del parlamentarismo, la primera vez que se reunió el Parlamento en España, según dicen los historiadores, Alfonso IX, 1188, en las Cortes de León, fue precisamente para aprobar un presupuesto. Oiga, mire usted, quiero hacer una guerra, necesito ingresos y lo voy a emplear a estos gastos. ¿Les parece bien? Sí. Pues hasta ese acto primogénito, ese acto que da origen a la historia del parlamentarismo y por tanto es el primer embrión de democracia, se lo ha cargado este señor. Bueno, y aquí es que no pasa absolutamente nada. El presupuesto tiene rango de ley, quiero decir que es la ley más importante del año. Es la ley más importante, es la ley más importante. Y aparte que revela tu presupuesto político. Tu presupuesto político, y yo puedo decir lo que quiera en campaña, pero al final presento mi presupuesto y ahí viene contenido lo que yo voy a hacer con el dinero, si puedo gestionarlo bien, pero por lo menos es un avance de mi idea política. Pues mire usted, no tengo ninguna idea política, usted me da el poder y hago lo que me da la real gana. Y les ignoro total y absolutamente.
y se admite. Hay una precisión que me gustaría hacer con respecto a lo que usted ha comentado, de que, claro, si hay leyes pero no se imponen, pues entonces se generaliza la sensación de impunidad, claro, y entonces pues aumenta el delito. Hay una cosa complementaria a eso, que es el tema del rechazo social. El rechazo social es muchísimo más efectivo que las leyes a la hora de disuadir comportamientos. Es decir, la gente tiene más miedo al rechazo de sus semejantes que a lo que es la propia dureza de que el castigo que las leyes imponen. Hay gente, si la gente no va, pues yo qué sé, desnudándose en mitad del metro o burlándose de una anciana por la calle, no es tanto por la ley cuanto porque eso genera el rechazo de los demás, ¿no? Que era un poco lo que decía esa frase atribuida a Napoleón, de por cada cura que quito tengo que poner 10 policías. El tema de las convenciones morales asumidas por todos funciona, y aquí el problema es que hemos ido destruyendo poco a poco esas convenciones morales. Sí, totalmente. ¿Por qué surgen las normas jurídicas? Porque fallan las normas morales. Entonces, una sociedad más moral, con un sentido de la ética más profundo, pues evidentemente hace falta menos normas jurídicas y hace falta menos juicios. El otro día salió el dato sobre este tema, que es en última instancia todas las polémicas judiciales, y en España hay más de 4,5 millones de juicios pendientes. O sea, imagínese usted como 4,5 millones de juicios ahora mismo están operativos, activos. Salió otro día, me parece que fue en febrero, por la Fundación Aranzadi, que es de las más prestigiosas. Esto es un dato que evidentemente nunca traslada al gobierno, pero actualmente hay más de 4,5 millones de juicios pendientes. Ustedes, que esto es normal en un país civilizado, producto de muchas circunstancias, la gente es así, las leyes están mal hechas, los jueces se retrasan mucho, etcétera, etcétera. Pero claro, es un país que tiende a lo fallido, lógicamente, porque no puede ser que si usted tenga un problema jurídico, del tipo que sea, no tenga un amparo inmediato por parte del juez. Por eso, cuando muchas veces dicen, no, los leyes ocupan, yo lo voy a resolver con una ley. ¿Pero qué ley? Si aquí no se cumple ninguna ley. Si no se cumple, puede usted decir la ley, los ocupas en 3 minutos, salen usted ahora mismo de mi propiedad, no se va a cumplir esa ley. Eso es lo mismo que la Constitución gaditana, acuérdese que decía que los españoles tienen que ser justos, benéficos, etcétera, etcétera, etcétera. No se cumple ninguna ley, que es el drama que pasa en España. Pero fíjese, yo le voy a invertir la carga de la prueba que va a decir don Alberto. Él ha dicho que las leyes existen porque la moral es relajada. Yo pienso que es justamente al revés. Cuando la moral es relajada, lo que no se cumple son las leyes. ¿Por qué? Porque se destruye el concepto de legitimidad de la norma. Cuando una sociedad no percibe que esas normas sean legítimas, por el motivo que sea, yo ahora nos podríamos empezar a elucubrar porque estamos en una sociedad donde prácticamente existe una condescendencia absoluta con todo es considerado como un convencionalismo social que se puede, fruto posiblemente de una corriente filosófica actual, de los días actuales. El problema que tiene España es, que iba un poco por donde decía don Luis antes, es que no pasa nada de la sociedad, pero no pasa nada porque no escandaliza. O sea, lo que es la vergüenza, que es la emoción básica de las normas morales que tienen un origen social. Yo no hago algo por vergüenza, no tanto por miedo. El miedo se lo tienes a la ley. Es verdad que al grupo le puedes tener miedo, ¿no? Pero cuando tú hablas de me da vergüenza hacer eso porque voy a ser juzgado socialmente, bueno, pues el problema es que esa emoción, así que ese mecanismo de control social que tiene la sociedad ha desaparecido. Entonces hoy en día, ¿qué roba? Pues y es que este se ha llevado y ha presentado las facturas. Entonces ahí es donde viene el problema. ¿Por qué? Porque nadie va a exigir el cumplimiento de la ley. Te dices que no se cumplen las normas en España. Claro que sí, claro que no se cumplen. ¿Por qué? Porque no hay nadie que lo exija. Y los jueces son los primeros que están deslegitimados. Miren, nosotros en la Universidad Autónoma de Madrid tengo un compañero que estudió un concepto alrededor de esto que se llamaba la norma perversa. Es cuáles son los efectos de las normas que se incumplen sistemáticamente. No de las incumplibles, no. De las que siendo cumplibles no se cumplen. Y es lo que llama de los efectos perversos. Y uno de ellos era la desmoralización social, otro era el desprestigio de la autoridad, otro era la aparición de estrategias alternativas, es decir, de las mafias, porque en estos casos, ¿quién ocupa el lugar del Estado? El lugar del Estado lo ocupan las estructuras alternativas, tanto para saltarse la ley como para hacerla cumplir. Pongo un ejemplo muy rápido. Hoy en día, como la ley no cumple el desalojo de las viviendas, tú te buscas una estructura alternativa, que son esas famosas empresas de desocupación, que se dedican a al margen de la ley y por otros que son el equipo A. Entonces, estamos en una sociedad
que yo denominaría la sociedad española ahora mismo es una sociedad, volviendo al término anterior, una sociedad perversa desde el punto de vista de cumplimiento normativo. Entonces, por eso estamos en una situación de degradación total, porque las instituciones no cumplen su función. Y por eso estos tíos pueden hacer lo que el otro sale y dice que está la tortilla de patata, el otro presenta las facturas y no sé qué, la otra no dimite. Y es que me ha comprado la tesis, el otro día me hizo muchas gracias porque escuché a don Mario Noya cuando preguntaba, ¿y qué pasa aquí? Si Pedro Sánchez no hace, que se lo he dicho yo a usted muchas veces, ¿y qué pasa? ¿Qué efecto tiene? Es que Pedro Sánchez le está haciendo muy mal. Usted dice, acaba de decir hace un momento, le está yendo muy mal. Pues yo no lo tengo tan claro, porque ellos siguen teniendo le siguen dando las encuestas 117 escaños, que son 117 que son virtuales, porque a esos hay que sumarle los 7 de Bildu, los 12 de RC, los 8 de Junts, los 6 del PNV. No son 117, estamos por 130, 140 escaños, que si le suman la están en el límite, como siempre. ¿Por qué? Y ese es el gran problema social. Y yo a eso le veo muy mala solución, porque la solución no viene desde las leyes ni desde un cambio de gobierno, viene desde la moral social, que yo creo que es realmente el gran problema ahora, no es un problema de institución, es un problema de la moralidad de la sociedad española. Sí, en última instancia lo que comentaba yo como última conclusión, que la gente no hace absolutamente nada y lo ve normal, lo que está esperando es que haya una alternativa de otro grupo que venga a hacer lo mismo pero para los suyos. Esto es un poco terrible. Y entonces, en el próximo que decía don Gemes, está produciendo una cosa, don Luis, que es medieval. Que es que ¿Qué es? Medieval, es una cosa que no existía desde la Edad Media, que es que se está alegando incluso por abogados en tribunales una cosa que no existía, y le digo que es un palabra que incluso le va a sonar raro, que es la desuetudo. ¿Qué significa la desuetudo? A usted le suena la consuetudo, que es una costumbre que se hace ley. Pues la desuetudo es justo lo inverso, que es una ley que no se aplica, entonces ¿para qué la vamos a aplicar? Entonces hay muchos tribunales que dicen, oiga, esta ley existe, sí, nadie la ha derogado, pero como no se aplica, no la aplica absolutamente nadie, ¿para qué la vamos a aplicar? Que lo basaba en la Edad Media. Esta ley existe, sí, pero como no la aplica, se puede considerar que por falta de uso ha dejado de aplicarse. Ha caducado. Y esto es lo que pasa en España, que es producto, claro, de esas etapas prehistóricas del derecho que está pasando en España. Que muchos abogados oiga, es que esta ley no la aplica nadie, ¿para qué la va a aplicar usted? Claro, que es lo que has comentado antes, que al final en España somos especialistas en hacer leyes para cumplir cosas que ya había otras leyes previas que no hacen cumplir. Y entonces por eso tenemos tantas regulaciones y por eso tenemos esa visión tan latina del derecho preventivo. Porque y al final no sirven tampoco nunca de nada, porque tampoco se cumplen esas nuevas leyes. Claro, y para que la gente lo termine de manera definitiva, les cuento un ejemplo real. Hay un decreto ley que salió el 8/2010, en virtud del cual nos redujo a todos los funcionarios, a todos los empleados públicos, el sueldo. Bueno, pues eso se ha ido recuperando progresivamente, pero no para el 100%. Y hay determinados señores que todavía se sigue aplicando la reducción de Zapatero. Entonces esos señores, oiga, que esto es un desuetudo, ya nadie cree en eso. Dudoso que estemos mejor en el 2010 que hoy en día. Pero en cualquier caso ya se alega abiertamente. Esto es un Estado fallido, señores. Aunque haya leyes, no se deben de aplicar. Hay que empezar a hablar de Estado fallido. Estamos a un pasito. Estado de Derecho fallido, efectivamente. Bueno, pues ya saben ustedes, próximo sábado 10 de mayo, 12 de la mañana en la Plaza de Colón, manifestación para pedir que se vaya el imbécil de la Moncloa. Pausa publicitaria y seguimos. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más. Anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión
visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Cuestiones decisivas de la historia de España. José Javier Esparza analizará las grandes encrucijadas de la historia moderna. Claves ocultas del 23F, de Canalejas a Dato, Siglos de Oro, Leyenda Negra, la España virreinal. ¿Por qué hubo 3 guerras carlistas? La guerra civil, el fracaso de la República. Todo a partir del mes de abril. Entra en la web www.clubdeamigos.torotv.com, escríbenos un correo a clubdeamigos@clubdeamigos.org o llámanos al 91-616-2464. Repito, 91-616-2464. Porque juntos somos más fuertes. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Don Eric Gutiérrez, ¿qué hace usted por aquí en el estudio? Pues don Luis, pues como siempre, sobre esta hora ya saben que vengo a traer la suerte. ¿Por qué? Porque aquí en el Toro Televisión, en Radio Libertad, tenemos lotería para el Día de la Madre. Ya saben que este 4 de mayo es el Día de la Madre. Y nosotros, pues aquí, aunque don Luis no me deje decirlo, pues tenemos número. Y pueden comprarlo ustedes. En este caso, pues no pueden acercarse aquí porque al final estamos nosotros solos y no podemos estar a todo. Pero sí pueden comprarlo de manera online, que les digo que quedan menos de 10 décimos. Entonces, si ustedes quieren comprar su décimo del Toro Televisión Radio Libertad para este próximo 4 de mayo, les recomiendo que entren ya en la página web loteriaelblas.com/Club de Amigos Toro TV. Lo repito, loteriaelblas.com/Club de Amigos Toro TV. Allí, como digo, podrán ver cuál es nuestro número, saber esa sorpresa que a Luis le gusta guardar, porque según nos dice, pues da suerte. Y bueno, habrá que creerlo. Es cierto que lo dijo en Navidad, tocó, entonces será verdad, ¿no, don Luis? Que da suerte no decir el número, pero si quieren ustedes saber cuál es y no están viéndonos en este caso por YouTube, que se estará poniendo en pantalla, entren en loteriaelblas.com/Club de Amigos Toro TV, ahí ven cuál es el número y de paso pues ya buscan un poco de suerte y lo compran, porque como digo, quedan los últimos décimos, don Luis. Muchísimas gracias, don Eric. Dense prisa, que se acaba. Bueno, hoy parece mentira, pero alguna buena noticia hay y llega desde Estados Unidos, y es que por fin el famoso acuerdo para la explotación de minerales, hidrocarburos, etcétera, en Ucrania, acuerdo para explotación conjunta entre Estados Unidos y Ucrania, pues ya se ha firmado. Ha sido 2 meses y pico de tiras y aflojas, dimes y diretes, escenas de enfurruñamiento, pero al final se ha firmado. ¿Y por qué es buena noticia que se firme ese acuerdo? Bueno, pues primero porque ese acuerdo pues se han hecho públicos los detalles por parte de los ucranianos y de los estadounidenses. Pues es un acuerdo muy razonable para Ucrania, en el sentido de que será una explotación conjunta de los recursos naturales ucranianos, pero los beneficios de esa explotación se quedan en Ucrania y se utilizan para la reconstrucción. No habrá mayoría de nadie en la gestión de todo eso, es decir, tendrán Estados Unidos y Ucrania compartida la responsabilidad de la toma de decisiones al 50%, es decir, pues es un acuerdo asumible perfectamente por los ucranianos. Y la ventaja que tiene es que le proporciona a Trump la excusa que necesitaba. Trump llegó al poder diciendo no va a ir un dólar más de dinero americano a una guerra lejana. Trump, pues bueno, nos gustará o no nos gustará, pero cumple las cosas que prometió en campaña. Y necesitaba el acuerdo de minerales para poder justificar ante su electorado el seguir apoyando a Ucrania. Así que bueno, pues están todos los informadores ucranianos pues felicitándose del acuerdo, porque el único que pierde con el acuerdo pues es Putin, porque ahora Estados Unidos sí tiene la excusa para poder continuar apoyando a Ucrania de una manera o de otra.
Yo no sé si esto va a ser el preludio de un acuerdo de paz, lo veo complicado, no veo a Rusia muy interesada en conseguir un acuerdo de paz, así que creo que naufragarán al final las conversaciones. Pero si naufragan las conversaciones, pues Ucrania va a poder seguir contando con algún tipo de apoyo de Estados Unidos, de un tipo o de otro. Bueno, no sé, ¿ustedes pensaban que se desbloquearía? Pues la verdad es que no lo sé, yo voy a dejar que pase tiempo a ver qué ocurre, porque igual que dice usted que era la excusa que necesitaba Trump para seguir ayudando a Ucrania, a lo mejor también puede ser interpretado como la excusa que necesita Trump para sacar la pata de donde la había metido. Es decir, yo creo que en estas cosas vamos a ver qué hace, a ver si es verdad, porque al final a mí lo que me llama poderosamente la atención de esto es la diferenciación entre el bien y el mal. Es decir, no puede ser un acuerdo comercial. Hacer el bien, saber dónde ponerte en el lado correcto de la democracia frente a un tirano, no puede depender de que tú hayas llegado a un acuerdo de minerales, que a saber qué es lo que saca Estados Unidos de ahí, porque una de las cosas que he leído yo es que realmente la cantidad de minerales y de tierras raras que tiene Ucrania no es excesiva. Es lo que he leído, yo no soy experto en estas cosas, pero a mí lo que me llama la atención es que ser capaz de discernir dónde está el bien y el mal depende de un acuerdo de este tipo. Que eso sí lo que a mí siempre me ha llamado la atención de los Estados Unidos, porque por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial, con todos los errores y todo lo que no estoy de acuerdo con los Estados Unidos, por lo menos había ciertos parámetros básicos que no solamente dentro de Estados Unidos, sino los que estamos en el lado norteamericano de alguna manera, pues el mundo occidental teníamos muy claro, ¿no? Y bueno, pues nada, no tengo nada más que decir, iremos viendo qué es lo que hace Estados Unidos, porque conociendo a Trump, ¿eso en qué se implementa? ¿Le va a volver a dar la misma ayuda que le está dando Estados Unidos previo a Trump, es decir, con Biden? No puede volverle a dar la misma ayuda porque no se la ha cortado en la ayuda. Le va dando lo mismo. ¿Le va a dar lo mismo? ¿Le va a dar más? Eso es lo que yo quiero ver. Porque yo creo que, o sea, yo estoy de acuerdo con usted. Tampoco tengo muy claro que dentro de Ucrania haya cantidades inmensas de recursos minerales, hidrocarburos y demás. Por eso digo que realmente el acuerdo es simplemente para Trump la excusa que necesita para poder seguir dedicándose a una guerra que sus votantes perciben como lejana y que como que les importa un soberano pito. Entonces, ahora armados con esa excusa, y en ese sentido es como lo están saludando los opinadores ucranianos, armado con esa excusa, pues ya puede seguir apoyando, por ejemplo, con los esfuerzos de inteligencia, por ejemplo, con el tema de suministro de armas avanzadas, etcétera, etcétera. Hay que ir viendo, esperar a ver. Habrá que ver. Yo de todas maneras, bueno, yo tampoco soy un entusiasta de Trump como don Jaime, no soy un entusiasta, pero bueno, en este tema... ¿Qué visión tan cortoplacista? He dicho que no soy un entusiasta, nada más. ¿A qué tipo de gente invitas a tu programa, Luis? Es verdad. Sí, pero me lo tengo que hacer mirar. Pero bueno, yo creo que esto es un nuevo Maine, de algún modo. ¿Un nuevo? Maine, aquel buque que se voló y que justificó la entrada de Estados Unidos y con consecuencias que perdimos Cuba, Puerto Rico y no entraron en Filipinas y no entraron en Canarias de milagro. porque no había base social en Canarias. No se les ocurrió en ese momento, seguramente. No, lo tenían previsto, lo que pasa es que no había social, no había ningún canario que quisiera la independencia en ese momento, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que sí, yo creo que es una palanca para forzar un cambio de lo que había dicho, pero bueno, ahora se desdice. ¿Por qué? Pues a lo mejor hay otros intereses más allá del gasto. ¿En qué se ha desdecido? Bueno, lo acaba de decir usted mismo, ha dicho que inicialmente él comentó a sus votantes y los votantes le votaron por ello porque era una guerra que no tenía ningún sentido que se emplearan en efectivos, etcétera, y bueno, a lo mejor la percepción del americano medio era esa. Él me da la sensación que ha cambiado de opinión y necesita un Maine, un buque explotando para justificar, y entonces ya sí que lo tiene, que es una base económica. Pero claro, ¿cuál era el motivo del rechazo? Oye, que esto cuesta mucho. No me va a costar ni un duro. Me va a costar ni un duro, incluso podemos salir hasta beneficiados. Entonces con esa base cambia de opinión. Y yo creo que está por ahí. Por ahí va la cosa. Y luego, ¿Trump está cambiando de opinión? Pues imagino, todos cambiamos de opinión en cosas. Y yo creo que es evidente para todo el mundo pues que Rusia no parece demasiado interesada en la paz, es decir, Putin se siente cómodo en la prolongación de la guerra, le importa un soberano bledo enviar cientos de miles de hombres a morir al frente,
En el otro lado lo que tiene es un régimen que no es una autocracia y por tanto sí importa enviar hombres a morir al frente, y lógicamente el gobierno ucraniano está en ese sentido en desventaja frente a Putin, y Putin lo sabe, y Putin lleva toreando a Trump pues 2 meses. Y todo el mundo sabe que si se pusiera fin a esta guerra, Putin lo que haría es rearmarse, iría por otros países. Otro viene un dato que Estonia, no sé si ya tenía un 7%, querían llegar hasta un 10% el presupuesto en defensa, porque tienen miedo. Tienen miedo. Entonces, que Putin se pueda rearmar y volver a la carga es una posibilidad. No, yo ese argumento, y así la tienen en cuenta Finlandia, Estonia, etcétera. Ese argumento no lo compro en el sentido de la expansión hacia el oeste. Es decir, un Putin pues, puede tener interés en invadir países en el Cáucaso, a lo mejor. Ahora, atacar a un país de la OTAN, no, hombre. Putin es un autócrata y un criminal, pero loco no está. Atacar a Estonia, Letonia, Finlandia, significaría un ataque a la OTAN. Y vamos, es que el argumento es el mismo. Dura 2 minutos. Hay zonas fronterizas en que hay mucho ruso parlante, y es el mismo argumento que ha empleado en Ucrania, que es el mismo argumento que en su día utilizó Hitler para invadir los Sudetes, de algún modo. No es que estas zonas son medio nuestras, los nuestros están aplastados, claro, están reprimidos, pero el problema, vamos a protegerles. Pero el problema es que Ucrania no formaba parte de la OTAN y por tanto no estaba protegida por el escudo de la OTAN. Estonia sí lo está. Ya, pero si la OTAN se baja del tren a Estados Unidos y quedamos nosotros, los portugueses, etcétera, pero Estados Unidos ¿por qué no se va a animar? ¿Pero por qué se va a bajar de la OTAN Estados Unidos? No lo sé. Estados Unidos no tiene ningún interés en bajarse de la OTAN. Ahora, lo que no va a hacer es seguir poniendo él el dinero mientras los demás cogemos vamos de gorrones. Dice no, y a Estados Unidos de hecho no ha dicho me voy de la OTAN, lo que ha dicho es señores, tienen ustedes este plazo para alcanzar el 2% de inversión en defensa, y se han puesto todas las pilas, hasta Pedro Sánchez, que no sé cómo demonios va a salir del trago porque no puede aprobar un presupuesto con un 2% de... Ya le comentaba que no hay ningún problema, lo traslada a otras partidas, ya está, ya hay un funcionario que lo firme, todo fenomenal. ¿Conocéis a alguien que le hayan devuelto ya el IRPF del 24? Lo digo porque esa es una buena manera también de tener 10.000 millones. A mí no me lo han devuelto, siempre me suelen devolver por sota caballo rey. Yo es por si conocen ustedes alguno. Tengo la sospecha de que es que no van a devolverlo. Oyentes, alguno le han devuelto lo de... Que por cierto, a mí la guerra esta de Ucrania siempre lo que me ha parecido... No podemos olvidar una cosa, que Rusia tiene un tratado con China de defensa mutua y de cooperación, y otro de defensa mutua también con Corea. De hecho, muchas de las tropas que estaban en el frente, que ahora han salido noticias de que han recuperado Kursk, etcétera, son tropas norcoreanas. Que ellos tienen muy claro que no están dispuestos a aceptar el unilateralismo internacional de los Estados Unidos, y que consideran que hay más actores que tienen derecho a tomar decisiones en política exterior y en política económica a nivel mundial. A mí la guerra de Ucrania, aparte de otras cosas, me parece que no le interesa a Rusia porque tampoco le interesa a China. Es un sitio perfecto donde es una guerra de desgaste brutal a nivel económico, a nivel militar, a nivel político, a nivel social en la sociedad occidental. De hecho, cuando en algún momento se ha planteado la posibilidad de que la OTAN tenga que intervenir allí, etcétera, la reacción, por ejemplo, sin ir más lejos, en España ha sido furibunda. Empezando de los putinejos, ¿no? Pero de no se nos ha perdido ahí, no tenemos que ir bajo ningún concepto, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo cual eso tampoco lo hemos perdido. Yo vamos, de amigo de Putin no tengo nada, y yo afirmo lo mismo, no podemos nosotros intervenir en la guerra de Ucrania militarmente. Ya, bueno, no. pero por eso, es decir, ha generado, es a lo que voy, yo no entro en si tenemos o no tenemos que ir, ha generado ese debate de una manera muy importante, y no solamente en España. Y ahí se están echando millones de euros, que yo creo que en este momento, en una sociedad donde se garantizan los derechos, donde tienes una sociedad de bienestar, entre comillas, etcétera, con una crisis económica como la que estamos teniendo, a la que realmente está golpeando más, diría en lo económico y en lo social, que incluso en lo propiamente militar, es a los países occidentales. No tienen ningún interés, porque a Putin le da igual si él no va a ir, le manda norcoreanos, ahora está lleno de norcoreanos al frente, y está sacando, ha mandado a los de Wagner, ha mandado a los chorizos que estaban en las cárceles, o sea, lo que estamos... Por eso él está muy cómodo. Hasta el momento Putin no ha tenido que enviar reclutas al frente. ¿Por qué? Porque tiene mercenarios, que si los de Wagner, que si los chechenos de Kadyrov, que si los norcoreanos,
años. Si eso no le basta, ha sacado a un montón de gente de la cárcel. Oye, sales libre a cambio de ir para el frente, ala, boom. Y luego, para complementar el resto, lo que tiene son voluntarios, que les tiene que pagar una pasta a rusos, pero que se presentan voluntariamente. Por el momento no ha necesitado enviar a reclutas, mientras que Ucrania pues tiene un problema de hombres brutal. Porque... Ahora hay una pregunta, que esto seguro que hubiera algún experto militar nos lo contaba, ¿no? Pero el tema OTAN que nace como un mecanismo de defensa frente a la Unión Soviética en Europa, ahora el polo no está en la Unión Soviética de momento ni en Europa, sino que está en Asia. ¿La OTAN no vale para eso? ¿O pretende Estados Unidos que nosotros nos impliquemos en su guerra particular con China en Asia? No, bueno, claro, ahí si tendrán que hacer... liberáramos económicamente esta zona, pues se hace más para lo otro. Lo digo porque cuando antes hemos dicho que si se va a Estados Unidos de la OTAN, es que a lo mejor Estados Unidos sí se va de la OTAN. Me refiero, no es porque se vaya, o a lo mejor nos tenemos que ir nosotros, no lo sé, pero la cuestión es, la OTAN está para lo que está, que es para aquí. Vamos a ver, si mañana hubiera un ataque a Hawái, territorio americano, la OTAN no tendría obligación legal de intervenir. La OTAN interviene para proteger los territorios de los países miembros que están situados en el Atlántico, en Europa. Por eso lo digo. Hawái quedaría curiosamente exceptuado. Por eso lo digo, porque a lo mejor es que a Estados Unidos ya no le interesa la OTAN. Eso estuvo en su momento, su razón de ser. Y entonces ahora su OTAN bis, si quiere llamarlo, estará integrada por ¿quién? Por Japón, Filipinas, Corea del Sur, Taiwán. Ya la tiene sí, montada, bueno, ¿cómo le llama? No me acuerdo cómo se llama, pero tiene un acuerdo, una alianza militar que abarca India, Australia, Filipinas, Japón, Estados Unidos, y que no es más que un cinturón de contención de China. Por eso que no es ninguna tontería lo de que Estados Unidos se vaya de la OTAN, ¿no? El otro día... O la deje sin contenido, que es otra manera de irse, es dejarla sin contenido. El otro día estuve en una conferencia de un experto militar, un teniente general ya retirado y tal, y comentaba un dato que a mí me sorprendió muchísimo, que es que Estados Unidos tiene 300 bases militares fuera de Estados Unidos. O sea, es una potencia militar brutal. Y claro, no puede soportarlo económicamente este tema. Entonces de ahí vienen un poco los males, ¿no? No puede soportar ese gasto tan brutal. Solamente un portaaviones de Estados Unidos equivale a toda la flota, tanto de aviación como... Es brutal el potencial militar. Ahí sí que tiene sentido que nos obligue al aumento en defensa. Es decir, mirad, a partir de ahora vosotros os vais a defender a vosotros mismos en Europa, vosotros... O por lo menos poner el dinero. Sí, no. Si eso es que ahí viene. Lo de menos, decía don Luis, no va a intervenir. Eso se refiere, yo creo, que no vamos a mandar soldados. Pero es que es lo de menos ya. Llegamos a un punto en materia de defensa, lo importante es el dinero, porque el dinero moviliza efectivos, moviliza recursos, etcétera, etcétera. Y sí hemos intervenido en Ucrania, hemos puesto dinero, modestamente, y lo que pretenden es que nos impliquemos más y que tengamos un presupuesto más ajustado a las necesidades. Las necesidades reales actuales de Europa las está pagando Estados Unidos. Pues por eso digo que ahora vosotros vais a invertir, ahora vosotros os vais a defender a vosotros mismos, porque yo me voy a ir. Eso tenía sentido cuando estaba el plan Marshall, que es lo que quiere de algún modo meter en Ucrania. Es decir, yo genero unas inversiones en las cuales también me beneficio. Entonces yo en paralelo monto la OTAN, pero claro, ya han pasado 70 años de eso. Y no tiene ningún sentido que Estados Unidos esté asumiendo un gasto brutal en un territorio que no le proporciona ningún tipo de retorno. Bueno, lo que está claro, y eso no se oculta, es que Estados Unidos quiere concentrarse en la guerra con China. Y la guerra, de momento, y afortunadamente no creo que vaya a pasar a mayores, de momento es meramente comercial. Y de momento parece que, como por otra parte era lógico, la va a ganar Estados Unidos por goleada. En estos momentos China está empezando a tener gravísimos problemas. Ya los barcos que iban de China a Estados Unidos pues han dejado de operar, la inmensísima mayoría de ellos. Se han empezado a producir los primeros EREs en empresas chinas. Las plataformas Temu y Shein paran su producción por la caída de pedidos ante los aranceles de Estados Unidos, y se calcula que China ha bajado sus exportaciones en un 60%. Con lo cual, pues la cosa se presenta un poco complicada para el amigo Xi Jinping. De hecho, no sé si a los demás les está pasando lo mismo. Yo tengo la aplicación de ¿cómo se llama? AliExpress, ¿no? Que yo creo que he comprado 2 cosas en mi vida con ello. Y lo tengo hace muchísimos años. Y nunca me llegaban alarmas.
de verdad, desde que empezó el embargo, lo he tenido que quitar porque igual me llegaban ofertas, 3 ofertas al día o 4, lo digo porque no sé si a los oyentes les ha pasado lo mismo, digo porque ese es un indicador indirecto de que están intentando posiblemente abrir otros mercados para suplir esa falta de exportaciones a los Estados Unidos. Una cosa, nos responden oyentes que sí les ha llegado la devolución del IRPF. Qué suerte tienen. La mía que es a darle al borrador y ahí estoy yo esperando. Será por díscolo, será por llamarle a Pedro Sánchez lo que es. Yo creo que todavía no la he hecho yo. Nos dice es que los que solo tenemos que apretar el botón estamos todos deseando como agua de mayo que me vuelvan lo que nos han quitado en prevención. Don Enrique Jubilado dice: a mí me han devuelto el IRPF 400 y pico euros, no tardaron ni una semana, me extrañó, pero así ha sido. También nos lo dice Verdadero Rostro, otra oyente. A mí me deben bastante más. Hacer una reflexión sobre esto, que el equipo de Opinión Sincronizada están diciendo: yo tengo que pagar 6.000 euros, y se ve con un mérito. No, perdona, el mérito es el señor que le devuelven, que yo lo he pagado, y ahora le reintegran lo que tenía que corresponder. Lo que ellos pagan 7.000, o sea, usted no está pagando todo el año, usted presume. Sí, la inflación. Oye, que yo siempre intento que me lo ajusten y que me cobren menos, me retengan menos y me permitan vivir mejor entre los meses y que luego no me tenga que devolver, pero no hay manera, ¿eh? Don Jaime siempre presume, y además con razón, de ser experto en la cuestión psicológica y estos temas y la manipulación de la opinión pública. Entonces, a mí hay una cosa que es un ejemplo maravilloso que se dio ayer con la ministra a Gessen, que coge y dice que es que las renovables, tenemos que utilizar renovables porque es que no tenemos recursos fósiles, no tenemos uranio, pero sí tenemos sol y tenemos viento. Y dices, pero si tenemos las segundas mayores reservas de uranio de Europa, si con el uranio de la mina de Salamanca se podría cubrir el 15% de la demanda de uranio europea. Estos tíos, si no podemos usar el uranio de Salamanca, es porque estos tíos, este Partido Socialista en 2021 sacó una ley del cambio climático de no sé qué gaitas prohibiendo que se explotaran los recursos existentes. Tenemos uranio en Salamanca, tenemos litio en Extremadura, tenemos gas en el País Vasco. En Huelva, y si no se compra. Es decir, que vale, yo tampoco tengo gallinas en mi casa y como huevos. Pero es que me parece muy simbólico esto, perversa, porque coge y dice: prohibimos extraer el uranio, y luego decimos: a la autarquía. No tenemos uranio, así que hay que usar paneles solares. Esto como Franco, a la autarquía, ¿no? Vamos a aislarnos de... Luis, es el típico podemita. En Baleares y en Canarias hay que protestar del turismo, en Murcia de la huerta, donde hay minerales hay que protestar de la minería, hay que desactivar cualquier fuente de producción. A ver si vamos a progresar y no le votamos a ellos, si es que es normal. No, pero eso es verdad, ¿eh? Si es así. Lo del turismo en Canarias... Y en Baleares. Pero además hubo un intento el año pasado muy serio, además diciendo que era en África y que vamos, quería la independencia. Yo pensaba, estos tíos, aparte de no poder, de no tener ingresos alternativos, me refiero a los que hacían esas protestas por el tema de la vivienda. El banderín de enganche era la vivienda de los extranjeros. Digo, ¿cuántos se creen que van a durar teniendo a 150 kilómetros a Marruecos si no... ¿Qué van a hacer? Pero son así. Y en Murcia, cualquier fuente de producción hay que atacarla. Efectivamente. En Huelva, que se han reabierto las minas, eso es fatal para el medio ambiente, no sé qué, lo mismo que poner los molinillos, etcétera. Y es que los tenemos muy calados ya. Sí, no, pero bueno, lo tendrá calado usted, pero empobrecer a Occidente y a cada uno de los países. Yo lo llamo africanizar Europa. Ese es el objetivo. Ojo, con que lo que dice es que Marruecos nos ha tenido que ayudar para salir del apagón, Marruecos y Francia. Cuidado con lo de africanizar, a ver si les hemos pasado por la derecha a los africanos y los vamos a españolizar a ellos. Por lo pronto, Marruecos no está en el ranking de los mayores apagones de la historia y nosotros ya hemos entrado junto con India, Pakistán, Indonesia. Y este es el primer gol, que puesto pues una goleada, Sí. Sánchez, estamos en el puesto número 13 de los mayores apagones de la historia. Todavía puedes progresar. Y lo más felices que hemos sido, Luis, gracias a don Pedro, porque no se han dado cuenta que este gobierno no tiene la culpa de nada de lo que pasa,
pero sí tiene todo el mérito de lo bien que lo gestiona, que es lo que nos venden siempre. Dice, mira, ha pasado esto de lo que nosotros no tenemos ninguna culpa porque ha sido un operador privado, ya saben, la derecha, lo privado, lo público, pero nosotros sí tenemos todo el mérito de lo bien que hemos salido de esta cosa que nosotros no hemos provocado. Aunque la presidenta sea, que por cierto, 6 miembros altos cargos del Partido Socialista dentro del Consejo de Administración de Red Eléctrica. Eso es el operador privado. Sí, así es. Y donde el gobierno pone a dedo a la presidenta. Ganando 6 cifras, ¿eh? Sí, no tiene un... Bueno, ganando... Ella 500 ganando media 7 cifras. Sí, pero el resto de los miembros del Consejo no, pero seguro que más de 6 cifras. La sensación que las explicaciones que han dado las podía dar cualquiera. O sea, porque claro, una persona que gana medio millón se supone que tiene unos conocimientos técnicos que a lo mejor de entrada no, pero por lo menos los habrá trabajado. No tienen ni idea, Alberto. Eso es ellos hablan así para que nos enteremos todos los que somos. Vale. Que somos todos. Que habla para idiotas. Sí, es un poco como decía ahora don Luis, ¿no? Es que al final es para que les entendamos. Claro, es que no te entera de nada, de verdad. Sí, sí, verdad. Bueno, nos quedan, ahora vendrá don Eric Gutiérrez con la opinión de los oyentes. Bueno, no sé si don Eric o doña Carmen, pero el caso es que vendrá alguien con la opinión de los oyentes. Pero antes de que vengan, y como nos quedan 3 minutos, no podemos dejar pasar un recordatorio. El hermano del presidente de gobierno está procesado. Digo, porque como el apagón ha opacado la noticia del procesamiento del presidente del gobierno, no le arriendo a Sánchez la ganancia con ese opacamiento, pero el caso es que lo ha opacado y conviene recordarlo. Yo no conozco ningún otro caso de dirigente en un país democrático que pueda continuar en el cargo después de que su hermano sea procesado por prevaricación y malversación. ¿Cómo que fondos, no? España. ¿Y? Esto era una carrera entre diferentes jueces, peinado, etcétera, etcétera, y ha ganado la señora de Extremadura, por una vez sin AVE, pero en este caso se ha impuesto por velocidad a los extremeños. Y luego no solamente medalla de oro para esta señora. Y luego, por otro lado, no solamente es este señor, está procesado, que quiere decir se va a sentar en un banquillo, sino también otras 10 personas que han colaborado para que este señor, con el cual está metido hasta el tuétano, ahí todo el mundo. Entre ellos el líder actual del PSOE extremeño, ¿no? Eso es lo que hace falta en España, de verdad. Hay unos juicios de Nuremberg sobre este periodo. No, de verdad. O sea, sentar en el banquillo a todos los colaboradores del régimen. O sea, como dice Rosa Díaz, king size, ¿no? Sí. Banquillos king size. Doña Carmen Carbonell, don Luis, usted por aquí. Le traigo la respuesta a la pregunta que lanzábamos hoy en el Día de los Trabajadores. Decíamos lo siguiente: viendo que lo del ciberataque no ha colado, si usted fuera Pedro Sánchez, ¿a quién trataría de culpar del apagón? Y las opciones son a la fachosfera, a Franco, a Elon Musk o a José Luis Ábalos. A ver, ¿a quién votarían ustedes? Joder, qué difícil. A la fachosfera. A la fachosfera. Yo creo que sí. En términos generales va todo. Es sí, porque la fachosfera incluye los excluye bulos, a ellos y los excluye a ellos. Claro, incluye bulos, incluye Franco. Claro. O sea, lo vigildo. Yo confirmo, confieso que hoy he perdido, porque yo he votado la opción menos votada por los oyentes. Pero lo ha hecho aposta, reconozcado que nos conocemos. No. Porque don Luis es así, es un verso suelto, un verso libre. ¿Qué han votado los La opción menos, para que sepan lo que ha votado don Luis del Pino, la menos votada por los oyentes es la de José Luis Ábalos, con un 4%. Pues yo si fuera Sánchez, hombre, ya que le trataría de ¿no? echar la culpa a Ábalos, sería particularmente cruel y retorcido. Lo que pasa es que era un poco increíble, porque ya ni siquiera tenía ninguna potestad dentro del gobierno, entonces era muy complicado echarle la culpa a Ábalos. Pero montar por ahí una historia diciendo que la trama de los hidrocarburos además sobornó a propietarios de molinos de viento para así desacreditar a las renovables y tal. Sí, bueno, retorcido, es propio de Pedro Sánchez. Bueno, esta es la menos votada, la segunda menos votada es la de Elon Musk con un 9% de los apoyos. A Franco, ha salido el francomodín, que se suele decir. Francisco Franco es el culpable, en opinión del 48% de los encuestados, y la fachosfera el 39%. Ya ve que la cosita está reñida. Echo de menos. ¿Ha ganado Franco a la fachosfera? Ha ganado Franco en esta encuesta. Me encanta esta frase, ha ganado Franco. Bueno, @blanco_ing 23324 en Twitter dice que faltan Putin y Trump
que se ha oído ya por ahí estas dos opciones, lo de Putin y Trump. Sí, no, pero lo de Putin era lo del bulo inicial del ciberataque, pero ese no coló y por tanto quedaba descartado. ¡Marta42K! Dice, da igual a quien culpen, sus votantes se lo van a tragar y lo van a seguir votando. Un poco lo que decíamos aquí, ¿no? Que bien habla inglés. Yo creo que son generalizaciones que no son ciertas. Habrá votantes que sí, pero habrá votantes que no. O sea, cada persona tiene su límite de resistencia. Y a lo mejor una persona que se ha tenido que recorrer 16 kilómetros andando el día del apagón, pues dice, pues ¿va a ser que los de la fachosfera tenían razón? Vamos a hacer una porra un día, si usted quiere, de cuando sean las elecciones, sin edie, ¿cuántos escaños saca Pedro? Porque te digo que de 120 no baja. O sea, de 120, ¿cuántos tiene ahora? 121, 100, sí, ese escaño que baila es el de la gente que se ha arrepentido. El resto le van a votar sí o sí, porque siga en 117... Entonces, estimado, entre comillas, estimado. A saber lo que luego a la hora de la verdad. El electoral no puede bajar de ahí. Hoy es 1 de mayo, y dice don Jaime de Berenguer. Yo digo 120, porra. Vale. Sean cuando sean. Hoy es 1 de mayo, son ustedes testigos, una cervecita, don Jaime. O dos, que a mí una se me hace corta. Una que tampoco hay que dilapidar. Venga, va. Ese de caña no existe. Si saca 120 escaños o más, yo le pago una cerveza. Venga, si saca menos, me la pago. No existe, don Luis, ese de caña no existe, es de cañas. Una tarde otra. Exacto. Irte de caña efectivamente no existe. Eso es de sujetabela. Claro. Bueno, yo tengo que decirles, don Luis, yo coincido un poco con lo que dice Jaime de Berenguer y perdóneme, le voy a poner un ejemplo. Hay una actriz española que se llama Lidia San José, es conocida por haber hecho pues grandes series de televisión como por ejemplo Las 11 en casa. Les estoy hablando del año 98-99, luego ha participado pues por ejemplo en series como Paquita Salas. El caso es que es medianamente conocida y el otro día ponía en su Twitter algo así como ¿qué tendrá que ver el apagón con el presidente? ¿Cómo la gente puede llegar a esos niveles de odio? Precisamente hablando de toda la gente que se quejaba en la calle. Bueno, pues si una actriz... Pero una actriz que ha participado en películas de cine español, ¿no? Y series españolas. Series de televisión, sobre todo. ¿Alguna de esas películas ha tenido subvención del gobierno? Pues estoy segura de no. Pues entonces no podemos cogerla como representativa de pero nadie. Me refiero a que, o sea, ¿en qué momento una persona viendo lo que pasa suelta eso de que no tiene nada que ver con el gobierno? Pues no sé, pero yo, por ejemplo, si estuviera en la piel de la de Red Eléctrica y cobrara 540.000 euros al año, diría que por supuesto que la culpa es de cualquiera menos de Sánchez, porque 540.000 euros al año, oiga, es una pasta. Yo con un año de contrato, fíjate que soy modesto, Se compromete usted a varios años de servicio. Además, con un año de contrato, varios años de servicio. Mejóramelo si puedes. Nah, al final... La gente que vota pues es el que cobra subvenciones del gobierno, pero hay muchísimos más que no la cobran. Y entre esa gente le aseguro que lo del apagón a alguno le habrá pillado en alguna situación especialmente fastidiada. Parte de mi teoría del último libro es que la gente cobra en política por vender tu marca, por tanto es tu obligación. Tú estás ganando ese 500.000 para vender tu marca. ¿Y cómo se hace? Pues normalmente deteriorando la de los demás. Por tanto, fenomenal Pedro Sánchez, fatal la fachofera de entrada. Y ese es el modelo y por eso cobran, por decir eso. Porque cobra esta señora por tomar decisiones en ese punto del otro, más allá. Yo por la mitad de lo que cobra ella, sí me lo haría. Yo llevo en Twitter muchísimo tiempo, desde el año 2011, o sea, va para 14 años. En ese tiempo pues he recibido insultos de todo tipo de gente. Nunca tan grandes como cuando se me ocurrió hacer un chiste sobre el Atleti de Madrid, si he de decirlo, pero el caso es que tema político he recibido insultos de todas partes. He discutido con gente de todas las tendencias, he discutido con gente de Vox, pocas veces, pero he discutido con gente del PP, he discutido con gente del PSOE, he discutido con separatistas. Una de las veces que así con más prepotencia me discutía alguien era un tío del PP, un cargo del PP, y pues al cabo del tiempo, al cabo de unos meses, de repente, ¡pum!, salió su hermano implicado en la Gürtel, ¿no? Entonces, claro, me di cuenta de por qué tanta virulencia al discutirme. Coño, pues porque, en fin, estaba la pasta detrás, ¿no? Cuanto más esté uno pringao en algo, pues más virulencia pone a la hora de decir que el otro es un inmoral por pensar distinto que yo.
En fin, don Luis, algún comentario más que nos encontramos en Twitter. Este es de Simanares, que dice: a ver qué prepara Romerales para justificar el apagón. Ya saben ustedes, Romerales, nuestro conocido y querido agente secreto del CNI. En las publicaciones de YouTube. Bueno, he leído que Pedro Sánchez ha enviado a agentes del CNI a las empresas eléctricas a pedir los datos. Sí. Romerales, ¿a cuál te ha tocado ir? Y de hecho decían algo así como que haber facilitado la información no era haber facilitado los datos, que eran cosas distintas y que por tanto se había personado el CNI. Y esta misma mañana escuchábamos las palabras de Beatriz Corredor diciendo que ella, iba a abrir las puertas de su sede para que acudieran a investigar lo que necesitara. En las publicaciones de YouTube, Ricardo Chaita 9615 dice que a cualquiera de las eléctricas privadas donde no estén en el Consejo de Administración ni González ni Zapatero, que ojo, volvemos a hablar de esas puertas giratorias y recordemos de dónde ha salido Beatriz Corredor. Y por supuesto a Franco y a Vox, que es como el comodín para todas las cosas. Y Marta Fumero Correa también en las publicaciones de YouTube dice que al que pisó el cable, que en qué momento, ¿no? Eso de pisar el cable para ese apagón. Y don Luis, también debo decirle que en el chat de YouTube hay muchos que festejan que estemos hoy aquí, este día 1 de mayo, trabajando. Lo dice Enrique Parreño Sánchez, que festeja pero ¿cómo no vamos a estar trabajando el día del trabajo? O sea, bueno, de hecho, pero no somos los únicos, porque por ejemplo Cristina Sánchez Ruiz recuerda que hoy es el único día en el que trabajan los liberados sindicales, rebosando ácido úrico para defender el seguir ingiriendo grandes cantidades de crustáceos y moluscos. José Du se acuerda de las gambas, dice: cuidado con las gambas, que hay sindicalistas sueltos. En fin, un montón de comentarios al respecto. Gracias, doña Carmen Carbonell. Gracias, don Jaime de Berenguer. Muchísimas gracias, don Alberto Serrano. Ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares. Parte de mi kit. Hoy tengo este quinqué a mano. Por si acaso las moscas, que más vale un español prevenido que dos votantes del PSOE. Lo apago. Pues sí, don Luis. Ese es Sánchez, repito, él sabe quién lo hizo. Le echa la culpa a las compañías privadas. ¿Qué hicieron? No lo sabe. Y no es intuición masculina. Lo deja caer con una desfachatez pasmosa, como una verdad inapelable. Buenos días, don Luis del Pino. Gracias. La desfachatez a la que nos tiene acostumbrados el que repetía que no pactaría con Bildu, ni con Pablo Iglesias, el que repetía que en España no tendríamos apagones, etcétera. Pues mire usted, las eléctricas están o han estado en manos de Carmona, del PSOE, en Iberdrola, Elena Salgado, del PSOE, en Endesa, en Enagás, José Blanco y José Montilla, del PSOE. En Red Eléctrica está Beatriz Corredor, que gana más de 500.000 euros al año y que fue ministra con Zapatero, y Narcís Serra en Gas Natural. ¿Y sabe usted este último de qué partido era? Y es pues del PSOE también, pero eso sí, la culpa la tienen los privados, cuando el socio mayoritario con más acciones es el propio gobierno con el 20%. Nos vamos todos a los oscuros infiernos, pero eso sí, 6 millones de votantes se irán muy felices porque ellos votaron al PSOE y sarna con gusto no les pica. ¿Alguien puede seguir creyendo, por muy del PSOE que sea, que la culpa del apagón es de las privadas? Me consuela pensar que ellos también se quedaron sin electricidad. Mañana más y mejor. Punto final.